Bueno, en primera instancia es para indicar que la supervisión a nivel nacional pues es importante, es el pilar fundamental para el éxito tanto a nivel institucional como a nivel de oficinas centrales, que considerando que la supervisión es el pilar, o sea, la columna vertebral de lo macro y lo micro, consideramos que este evento va a ayudar a darle herramientas al supervisor para mejorar su labor que va a impactar a nivel de centro educativo. La labor del supervisor enmarca muchos aspectos, enmarca aspectos administrativos, es el garante de que en los centros educativos se aplique la política educativa. Entonces, para mí es el pilar fundamental darle herramientas al supervisor para que mejore su gestión supervisora, nos va a garantizar ir al éxito escolar. Bueno, en este congreso vamos a trabajar cómo aprovechar la investigación de esos eventos que suceden día a día en el centro educativo para la toma de decisiones, cómo trabajar el coaching como una herramienta para el éxito en los centros educativos, también darle herramientas de habilidades gerenciales para realizar bien y poder darle ese soporte de acompañamiento a sus directores para que impacte en el centro educativo. Bueno, tenemos 8 grupos hoy, precisamente en la tarde tenemos 8 grupos que los supervisores han atendido en las diferentes direcciones regionales, que son 27 direcciones regionales, sin embargo los agrupamos por núcleos y los dividimos en 8 grupos para que ellos hagan un análisis de cuál es el impacto, cuáles son las fortalezas que tienen en este momento la supervisión, pero también aquellas cosas que debemos de fortalecer, un análisis general de lo que es la labor del supervisor, cuáles son los retos, los desafíos que tiene cara al siglo XXI. Entonces vamos a hacer un análisis integral el día de hoy. Posteriormente, mañana tenemos 9 grupos que serían propiamente ya talleres. Tenemos especialistas como el Instituto Centroamericano de Administración Pública, expertos de la UNA, y tenemos compañeros de investigación del Ministerio de Educación Pública que nos van a trabajar charlas propiamente en esos temas: investigación, coaching y habilidades gerenciales. Bueno, en primer lugar, para la dirección regional es una responsabilidad bastante grande. Ya tenemos varios meses de estar organizando la actividad en conjunto con la Universidad Nacional y la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. Además de eso, obviamente aquí la Dirección Regional Educativa Pérez Celedón. Es mucha responsabilidad, pero también es de mucho orgullo que se haya seleccionado, que las autoridades del Ministerio de Educación Pública hayan seleccionado la Dirección Regional de Pérez Celedón para que se desarrolle este evento que es único a través de la historia. Nunca se ha realizado una jornada de supervisión acá en nuestro país, pues eso nos ayuda principalmente a analizar algunas tareas de los funcionarios, de los supervisores. Tenemos en este momento en el país 199 supervisores que cubren lo ancho y largo de nuestro país. Además de eso, 27 direcciones regionales representadas por directores o directoras regionales. Todos hoy vamos a estar analizando temas relativos a la supervisión junto con una pasadista internacional que nos acompaña y que va a tratar ese tema desde la perspectiva de su país y de su conocimiento. Además tenemos especialistas en administración, supervisión del Ministerio de Educación Pública, del Instituto Centroamericano de Administración Pública y de aquí propio de la Universidad Nacional. Entonces esperamos que estas jornadas 24 y 25 sean muy relevantes para la tarea del quehacer educativo que tenemos nosotros los educadores en manos y que redundará de una u otra manera o impactará las aulas de clase, que eso es nuestro interés, y visto desde ese punto de vista la supervisión como ayuda para mejorar. Ya no la concibimos como una inspección ni mucho menos, sino como ayuda para mejorar, no solamente a los profesionales que están en las aulas, sino también a los directores, a los padres de familia, por supuesto a los estudiantes y a todos los actores educativos.
el análisis de algunos temas relacionados con la supervisión. Los supervisores tienen algunas cuestiones muy particulares que tienen que analizar. Hay unas fruto de esos análisis y de las sistematizaciones de los análisis, se le va a entregar a la señora ministra de Educación, que nos visitará el día de mañana. Se le va a entregar un concentrado, por decirlo de alguna manera, que le permitirá a las autoridades ministeriales pues tomar cartas en el asunto, no sé, tal vez formar una comisión de análisis o analizarlos a lo interno, pero hay muchas cosas de los supervisores que tienen que resolver. De esa experiencia, en realidad la experiencia se denomina articulación sexto, séptimo año. Básicamente es un trabajo en conjunto que se está realizando para unificar criterios en cuanto a primaria se refiere, lo que son las escuelas, y lo que es secundaria. Es un trabajo con docentes de sexto grado que se ha estado realizando en los últimos años y profesores de séptimo año para correlacionar lo que es la parte educativa, el proceso de enseñanza y aprendizaje en las materias específicas o materias básicas. Efectivamente, la articulación o el proceso de enseñanza y aprendizaje en primaria dista del proceso de enseñanza y aprendizaje en secundaria. Sí existen algunas diferencias en cuanto se refiere a la parte pedagógica e inclusive también propiamente el proceso de incorporación a lo que es secundaria propiamente, cuando el estudiante está en la escuela y próximamente se pasa al colegio. En realidad en diciembre está terminando su sexto año, ¿verdad? Y está eximido, y en séptimo año, 2 meses después, puede estar exigido en cuanto al rendimiento académico se refiere. Sabemos que en primaria hay un sentido un poco más maternal y en secundaria pues eso se pierde. Entonces esa es la idea básicamente, presentar algunos talleres, ¿verdad?, que se han realizado en el Circuito 01 y que les pueda servir a los otros 200 supervisores educativos de todo el país para que se implementen en otras escuelas y colegios a nivel nacional. Por ejemplo, en la parte pedagógica, perfectamente lo que son talleres, profesores de secundaria específicamente en algunas de las asignaturas realizan un estudio de qué objetivos y contenidos se ven en sexto grado que se implementan y que se refuerzan a nivel de séptimo año. Entonces, por medio de talleres, insisto, material bibliográfico, trabajos que han realizado en secundaria y contenidos que hay que reforzar, se les presentan a los docentes de sexto grado para que lo trabajen este año. Y así, durante este año, esas materias específicas y esos contenidos refuercen el contenido y el proceso de enseñanza que llevan los estudiantes para que en séptimo año pues exista ahí ese clic, ¿verdad?, que les permita a los estudiantes no tener ese desfase en rendimiento académico, por lo menos en las materias básicas. Buenos días. Bueno, la intención va a ser compartir mi experiencia como integrante de un equipo que hace años que venimos trabajando acerca de las prácticas docentes y de las prácticas profesionales, pensando de la práctica del supervisor como una práctica profesional en el campo educativo. Esas prácticas tratadas en ese diálogo entre saberes y prácticas, o esa articulación entre teoría y práctica, favorece las prácticas en las escuelas, en las aulas, porque nosotros concebimos al supervisor como una figura sumamente importante y posibilitadora de transformaciones en un trabajo colectivo, solidario, con los directores. Justamente sí, a eso apuntamos, a que más allá a lo mejor de las distancias, de las imposibilidades a veces que tienen los supervisores en llegar a las escuelas, pensar en algunos, nosotros decimos, dispositivos que puedan favorecer esa comunicación, como por ejemplo, nosotros decimos el trabajo en lo grupal, el trabajo en taller, eso hace, o esas comunicaciones narrativas, decimos nosotros, pensar en los directores que con los maestros, con los docentes que trabajan en la escuela, puedan
puedan construir informes narrativos de relatos de experiencia y no solo pensando en grillas a llenar. Es decir, cuando hablamos de la narrativa hablamos de que ese profesor que va a relatar una experiencia o que va a plantear alguna problemática está presente, no queda afuera en la escritura. Y a veces estas escrituras narrativas hacen que mejore la comunicación, y no solo la comunicación, sino las prácticas. Este evento internacional sobre supervisión educativa es parte de la estrategia del Ministerio de Educación Pública por el mejoramiento cualitativo de la calidad y propicia la reflexión sobre el papel que juegan los supervisores en ese proceso de mejora de la calidad de la educación, como enlaces entre las direcciones regionales con los centros educativos y cómo pueden incidir en la mejora de la educación a nivel de centro educativo y a nivel del aula. Tenemos varias iniciativas que comprenden la zona sur en este campo de la implementación de los nuevos planes de estudio, que los hemos modificado en el sentido transformado para que no sigan siendo centrados simplemente en contenidos, sino que se centren en el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños, jóvenes y adultos que están en el sistema educativo, para que puedan responder a las necesidades y desafíos del entorno. Bueno, muy buenos días, saludo cordial y afectuoso. Bueno, primero que nada, enmarcar la actividad. Hoy estamos llevando a cabo acá en Pérez Celedón el primer encuentro de supervisores y supervisoras de todo el país, ¿verdad? Es un lujo estar en Pérez Celedón, y sobre todo en el marco de una actividad académica que reviste en un campus universitario como es la Universidad Nacional, ¿verdad? Este encuentro, esta jornada internacional de supervisores, tiene como objetivo precisamente el fortalecimiento de la labor de los y las supervisoras de todo el país, ¿verdad? Es sumamente importante reivindicar esa labor. La supervisora y el supervisor se convierten en ese eslabón importante entre la dirección regional y el centro educativo. Por lo tanto, es un órgano vivo que hay que fortalecer, verlos como sujeto de acción. Y hoy precisamente, pues, no tengo que dar una conferencia, pero sí tengo que dar un motivo, y el cual está centrado en esa reflexión profunda, en ese análisis, ¿verdad?, de la labor importantísima que hacen los supervisores. Claro. Hay muchas limitaciones que tienen los supervisores, y ese es un tema de análisis, y por lo tanto precisamente hay que verlos como sujetos de acción, hacer una valoración de su labor, que es importantísima, que es digna, que es toda una invocación. Bueno, la Universidad Nacional, sede regional Brunca, ha colaborado en el desarrollo de este congreso, sobre todo por la importancia del mismo, pensando en que es una gran oportunidad para efectivamente poder trabajar en el modelo educativo actual y de esa manera ofrecer nuevas condiciones y experiencias en lo que es el campo de la supervisión educativa. El trabajo nuestro se enfoca mucho en lo que es la formación y capacitación, tanto grupal, social como individual. Para algunas instituciones del gobierno nosotros trabajamos en lo que es la atención al cliente, el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, temas educativos como tema pedagogía moderna, mejoramiento de la calidad. Es la función que nosotros hacemos, y hoy venimos a compartir acá para hablar un poco sobre el tema vocacional, porque es tan importante que la persona que esté dedicada a la educación tenga vocación. La charla de hoy va a estar enfocada en lo que se refiere a la parte vocacional, sobre 3 valores fundamentales para que la persona que trabaja en la educación, tanto administrativamente como en las aulas, tengan la vocación de tener la creatividad, la responsabilidad y la unión grupal. Buenos días. Sí, yo vengo a compartir una estrategia, una experiencia que he realizado con los colegios nocturnos de la región en torno a que en el año 2015 estábamos como los primeros lugares en exclusión educativa.
en los colegios nocturnos. Y gracias a Dios por el trabajo que se ha venido realizando en una forma integral, conjunta, donde hemos podido trabajar de la mano con la dirección regional y con la administración de los colegios, pues hemos logrado más bien tener un gran reconocimiento a nivel nacional, porque logramos a nivel de este año bajar los niveles de exclusión bastante. Sí, precisamente son factores endógenos y internos y externos de las instituciones que han dado pie a esa exclusión, como lo es el entorno social y económico en que se desenvuelven los estudiantes. Por ser una población nocturna, ellos la mayoría trabajan, corren a la institución y muchos sin transporte, sin alimentación, que la institución ha hecho lo posible, hasta red de cuidado tenemos para los hijos de estas personas que estudian en la noche, por ser una población muy especial. Bueno, en primer lugar, nosotros somos indígenas y allá tenemos en la zona Caribe 2 grupos de indígenas que son los Cabecaris y Bribris. Y nosotros nunca se nos ha tomado en cuenta en la parte educativa, darnos oportunidades en el desarrollo educativo. Entonces nosotros comenzamos a trabajar para que haya una educación que se interese en la educación indígena propiamente. Que la gente ve que a través de esas experiencias, de esas metodologías que estamos utilizando desde la comunidad, es más efectiva una educación, que la educación debe ser un reto, que el ministerio debe aprender de la comunidad, llegar a la comunidad para aprender y ver qué es lo que realmente las comunidades indígenas, especialmente las culturas de Costa Rica indígenas, necesitan para fortalecer su cultura. Mi ponencia es sobre la visión holística de la visita colegiada. La visita colegiada es un instrumento que tenemos los supervisores, los directores regionales y los asesores específicos para dar seguimiento a los diferentes centros educativos, pero hasta el momento no hemos logrado hacer un conjunto, sino que estamos trabajando en eso para que la suma, digamos, de las partes se nos convierta en un todo y podamos lograr que esos colegios, a través de las visitas colegiadas, vayan creciendo y logren la autonomía, que es lo que estamos persiguiendo. Bueno, en este caso, pues yo creo que sería tomarlo como una directriz, ¿verdad?, a nivel nacional, lo que nosotros venimos practicando, que es un poco a poco ir convirtiendo en algo más humanista la labor que hacemos de supervisión y que se haga una labor de acompañamiento. Bueno, la Dirección Regional Peninsular se funda en el año 2010 y a partir de ahí se crean los 4 circuitos, que son Lepanto, Jicaral y Paquera. Posteriormente empezamos el proceso de lo que es unificación de lo que es la zona peninsular, porque era una zona que pertenecía a Punta Arenas y por el paso al ferry teníamos muchas dificultades para que nos diera el acompañamiento que corresponde a lo que es Punta Arenas. Entonces, a partir del 2010 empezamos lo que es la fase de formación ya de lo que es la dirección peninsular. Hemos tenido que hacer grandes esfuerzos en realidad porque el proceso de unificación es difícil con las personas, entonces había que hacer la fase de lo que es la aceptación, pero sí, además de lo que es el empoderamiento y la lucha del trabajo con el factor humano, gracias a eso hemos logrado la unificación de la región.